Hidrostática y fluidos. Primero que todo, ¿qué es la hidráulica? La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas, es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos, dependiendo de las fuerzas a las que son sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que interponen con la masa y a las condiciones a las que esté sometido el fluido, relacionadas con la viscosidad de este. Se divide en hidrostática y hidrodinámica. Hidrostática. La hidrostática tiene por objeto estudiar a los líquidos en reposo. Se fundamenta en las leyes y principios como el de Arquímedes, Pascal o la paradoja hidrostática de Stevin, mismos que contribuyen a cuantificar las presiones ejercidas por los fluidos y al estudio de sus características generales. Características de los fluidos. La viscosidad. Esta propiedad se origina por el rozamiento de unas partículas con otras. Cuando un líquido fluye por tal motivo, la viscosidad se puede definir como una medida de resistencia que opone el líquido al fluir. Si en un recipiente perforado en el centro agregamos leche, miel y agua, veremos como cada uno fluye con rapidez distinta. Adhesión. La adhesión es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias, diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias líquidas se adhieren a los recipientes sólidos. Al sacar una varilla de vidrio de un recipiente con agua está completamente mojada. Eso quiere decir que el agua se adhiere al vidrio. Como podemos ver en la imagen, el líquido se adhirió a la cuchara. La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, casi del diámetro de un cabello, llamados capilares. Al introducir un tubo de diámetro muy pequeño en un recipiente con agua, se observa que el líquido asciende por el tubo, alcanzando una altura máxima de la superficie libre del líquido. La superficie del líquido contenida en el tubo no es plasma, sino que se forma por un menisco cóncavo. La densidad y el peso específico. La densidad de una sustancia se define como la masa de esta sustancia por unidad de volumen. Esto es el resultado de dividir la masa conocida, la cual está en kilogramos, entre un volumen conocido, el cual debe estar en centímetros cuadrados. El peso específico de una sustancia se define como el peso de esa sustancia por unidad de volumen. Este es el resultado de dividir un peso conocido n entre un volumen conocido en centímetros cuadrados. La presión. Un sólido al entrar en contacto con otro ejerce una fuerza en su superficie, tratando de penetrarlo. El efecto deformador de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. La presión es la magnitud que mide esa capacidad. La presión hidrostática es la presión de un fluido, es la presión que un fluido ejerce sobre un cuerpo sumergido en él. Esta presión hidrostática será igual al peso de la columna de fluido que descansa sobre cada una de las superficies del cuerpo sumergido. La presión atmosférica. Presión es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altitud. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Por ejemplo, un aumento en la altitud de 1000 metros representa una disminución de presión atmosférica en aproximadamente 100 HPA, como se muestra en la tabla que está aquí. Presión absoluta. El concepto de presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o el vacío. Este valor indica la presión total a la que esté sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Considerando el valor de la presión que indica un manómetro, el valor de presión absoluta será correspondiente al que aparece en dicho manómetro
más el de la presión atmosférica correspondiente. Cuarto, el principio de Pascal. La presión aplicada en un punto de un líquido incomprensible contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Este enunciado, obtenido a partir de las observaciones y experimentos por el físico y matemático francés Blaise Pascal, se conoce como el principio de Pascal. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste en esencia en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos embolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el embolo menor sección S1 se ejerce una fuerza F1, la presión P1 se origina en el líquido en contacto con él. Se transmite íntegramente y de forma instantánea a todo el resto del líquido. Por tanto, será igual a la presión P2, que ejerce el líquido sobre el embolo de mayor sección S2. Es decir, si la sección S2 es 20 veces mayor que la S1, la fuerza F1 aplicada sobre el embolo pequeño se ve multiplicada por 20 en el embolo grande. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho objeto. De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en el fluido, se genera un empuje hidrostático resultante de las presiones sobre la superficie del cuerpo, que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del cuerpo del fluido desplazado y el valor igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza se mide en newtons y su ecuación se describe como donde P y F son respectivamente la densidad del fluido y del sólido sumergido, B es el volumen del cuerpo sumergido y G la aceleración de la gravedad.